lo que tenemos claridad es que tiene un CFT. Un centro, cada región, por la nueva ley, cada región contaría con un CFT estatal. ¿Ya? Ahora, si tú me preguntas, lo hemos conversado, ¿cierto? Hoy día, porque aquí también va la parte de nosotros. Piensen que hoy día no somos gobierno, pero somos personas de San Carlos y vemos. ¿Qué me gustaría ver, por ejemplo? Hoy día el Liceo Politécnico entrega a niños profesionales que están muy bien evaluados, sobre todo la parte de las mineras, saben manejar los instrumentos de precisión que supone hoy día. Entonces, ¿qué es lo que pasa si logramos nosotros convenios, ya sea con universidades que están hoy día acá, y le agregamos un valor de 1 año o 2 años más de estudio? Si el niño sale para ganar 500.000 pesos de cuarto medio, con ese valor agregado de 1 o 2 años, acá mismo en San Carlos, con convenios con INACAP o con qué universidad, ¿ya? Y le enseñamos un poquito más, va a ganar 1.200.000. O sea, eso es importante. Chiquillos, por favor, esta parte es importante, es su futuro. Hoy día, si no logramos tener universidades más en la provincia, hagamos convenios. Tenemos la infraestructura, este liceo tiene la infraestructura para hacer convenios de mejoramiento y perfeccionamiento para que ese joven que sale de cuarto medio con una carrera técnica tenga la posibilidad de aumentarle una plusvalía a su grado académico, que del día de mañana se vea reflejado en mayores ingresos y que a lo mejor se puede seguir estudiando más adelante en otra institución, pero los CFT están contemplados en la nueva reforma.